Quiero darles a modo de abreboca una pequeña reflexión en donde todos nosotros los seres humanos, y más para aquellos que hemos podido construir a lo largo de los años una vida espiritual, no tratándose de religión, no tratándose de iglesias, no tratándose de pastores, curas, padres o cualquier maestro de alguna religión, sino tratando realmente de una relación con un ser supremo, un ser invisible, y esas experiencias nos han permitido poder marcar una relación espiritual con Dios. Nos han permitido poder desarrollar fe en aquel que no se ve. Y al estar conectado en esta transmisión, de alguna u otra manera, entiendo y comprendo de que tú has podido desarrollar esa relación con ese ser divino al cual nosotros llamamos Dios, el Padre de los cielos, el Padre de nuestro amado Salvador Jesús. Y si tú estás en esta transmisión, te animo a que permanezcas hasta el final, porque estoy seguro que va a ser de gran bendición para tu vida cuando entiendas y comprendas lo que vamos a compartir en esta noche. Y tú que has desarrollado relación espiritual con Dios, has podido elevar tu conciencia espiritual. Muchas veces en la vida hemos visto el amor de Dios, hemos visto los milagros de Dios. Muchas veces hemos experimentado un toque sobrenatural de Dios. Y me refiero a aquellos casos puntuales donde el hombre seguramente ha dicho: hey, aquí no hay más nada que hacer. Ya no hay solución para esta situación, para esta circunstancia. Probablemente haya sido en una situación económica, probablemente haya sido en una situación de salud, o probablemente haya sido una circunstancia familiar en donde realmente no había solución alguna, pero palpaste un milagro de Dios, experimentaste algo que en el fondo de tu ser sabes que no es y no proviene de parte del hombre. Y para todos aquellos que hemos experimentado y palpado a Dios de alguna u otra manera, que nos ha quedado la convicción de que Dios es el que ha obrado y el que se ha manifestado en esa situación, digamos que todas esas situaciones nos ayudan a elevar nuestra fe, nos ayudan a experimentar un nuevo nivel de oración, de intimidad, de seguridad en Dios. Pero de repente, diga conmigo, de repente. Y si alguien puede escribir esto, escríbanlo en los comentarios o anótelo en algún lado. Diga conmigo, de repente. De repente llega algo, llega alguien, llega un mensaje de desgracia, llega un mensaje de tristeza, llega una situación que nos bloquea completamente el fluir en oración. Nos bloquea completamente el poder que tenemos espiritualmente en Dios. Y ese algo llega con un motivo, y es atemorizarnos, llega con un motivo, es detenernos, llega con un motivo, y es frenar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y vemos un contraste en donde de repente estamos muy fuertes espiritualmente por haber palpado un milagro de Dios, por haber experimentado algo sobrenatural, y hemos visto el poder de Dios para las situaciones y circunstancias que cualquier hombre natural y mortal les puede suceder, y cómo donde la voz del hombre, cuando puede ser un punto final y no hay nada más que hacer, se queda corta ante la intervención de lo sobrenatural que es Dios para nuestras vidas. Y cuando llega ese mensaje, esa situación, esa circunstancia, muchas veces nos quiere cortar las alas y el fluir del río de Dios. Mi invitación en esta noche a la luz de la palabra es la siguiente. Primero, no te sientas mal. No te sientas mal
porque si bien es cierto, somos seres humanos imperfectos, nos llenamos de Dios, nos llenamos de fe, tratamos de hacer las cosas correctas, pero hay situaciones que muchas veces nos dan pavor, nos dan temor, muchas veces hay situaciones y circunstancias que intentan detener el proceso, el propósito. Y quiero decirte que no somos los únicos. Quiero traerte a colación un ejemplo de un hombre de Dios a la luz de las palabras, y es el profeta Elías. El profeta Elías, en el libro de Reyes, más específicamente Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38, dice la palabra de que el profeta Elías le gustaba, le encantaba, le obsesionaba hacer las cosas correctamente y adorar al único y verdadero Dios, que es el Dios que tienes tú y es el Dios que tengo yo. Y dice la palabra de que para ese entonces habían unos profetas que no profesaban esa misma fe que tenía Elías hacia Dios, sino una fe hacia Baal, un Dios distinto, un Dios con D minúscula, ajeno, digamos que es el Dios de la oscuridad, el Dios de las tinieblas. Y la palabra de Dios dice que tanto lo consumió a el profeta Elías, que retó a los profetas de Baal para demostrar cuál de los dioses era el verdadero y único Dios. Y dice la palabra que Elías le mandó a los profetas de Baal a que hicieran una gran hoguera, puesto leña y un buey descuartizado encima de la leña, comenzaran a invocar al Dios de ellos, al Dios de los profetas de Baal, que comenzaran a invocar a Baal. Y que de esta misma manera el profeta Elías iba a hacer un segundo holocausto, iba a hacer un segundo recinto donde allí iba a invocar a Dios junto con leña y también con un buey descuartizado. Y dice la palabra que Elías le dijo a los profetas que sobre el horno, sobre el holocausto donde descienda fuego y se encienda, ese será el único y verdadero Dios. Y dice la palabra que en el holocausto que hicieron los profetas de Baal para Baal, dice que prepararon la leña, prepararon el buey y comenzaron a invocar a Baal toda la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Comenzaron entonces a gritar más fuerte a medida que iba pasando el tiempo y que no encontraban respuesta alguna. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre, todo un ritual satánico. Pero no se escuchó nada finalmente. Nadie respondió ni nadie prestó atención. Viene posterior a este holocausto, el holocausto preparado por el profeta Elías para el Dios tuyo y el Dios mío. Y dice que hicieron una gran zanja, colocaron la leña, colocaron el buey descuartizado sobre la leña, llenaron no solamente la zanja con la leña y con el buey, sino que aún también llenaron con 4 cántaros de agua. Imagínense usted esto, mojar la leña, algo absurdo para poder encender fuego. Y dice que con la leña mojada, el profeta Elías dio una declaración de fe, el cual oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Dice la palabra que una vez finaliza de orar el profeta Elías,
cayó un fuego del Señor y quemó el holocausto, quemó la leña, las piedras, el suelo, y dice que hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Finalmente el profeta Elías mandó a ejecutar a todos los profetas de Baal. Y vemos aquí un contraste. Miren esto, vemos un hombre bien convencido de Dios, bien convencido de las respuestas del cielo, pero mira este contraste, un hombre que vio caer fuego del cielo, vio una respuesta inminente de parte de Dios. En Primera de Reyes capítulo 19:2 explican de que este hecho se hizo tan famoso que llegó a oídos de Jezabel. Y Jezabel envió un mensaje a Elías a través de un intermediario para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos, refiriéndose a los profetas de Baal. La palabra nos enseña en este texto y en este contexto de que Elías se asustó de tal manera que comenzó a huir, que comenzó a esconderse para ponerse a salvo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que un hombre que haya visto descender el fuego del cielo y haya visto, palpado una respuesta inminente de Dios, luego le dé temor, susto, un mensaje de desgracia, un mensaje de amenaza? Y allí que finalmente Elías, en medio de su huida y de buscar lugares asolados para esconderse y poner su vida a salvo, encuentra una cueva en donde se esconde. Y allí, al tiempo, escuchando un suave murmullo, escuchó el siguiente mensaje: ¿qué haces aquí, Elías? Ahí la voz del Señor le da unas nuevas directrices a Elías y lo pone nuevamente dentro del juego. ¿Cuál es el resumen o la síntesis que yo tomo? Y allí el título de esta enseñanza o de esta temática: del fuego a la cueva. Muchos de nosotros hemos presenciado el fuego de Dios. Hemos visto la respuesta de Dios para nuestras vidas. Hemos visto cómo al pasar de los años seguimos intactos, seguimos en familia, cómo una pandemia titulada COVID-19 se llevó a cientos de miles de personas en el mundo entero, muchas personas cercanas, amigos y familiares, pero hoy tú y yo nos encontramos a salvo. Hemos visto cómo al pasar del tiempo, por más difícil que se ponga la situación, aún con lo difícil que se coloca la situación, sigue llegando el sustento a nuestras casas. Seguimos teniendo para pagar obligaciones, servicios públicos, comida, transporte. Cómo, aunque muchos deseos de nuestros corazones aún no se hayan cumplido, cómo seguimos saludables en nuestros cuerpos. Cómo tenemos el mayor milagro de la vida enfrente nuestros y muchas veces no lo apreciamos, no lo agradecemos, pensando que es una obligación de Dios para con nosotros cada día, y es el poder levantarnos con vida. Hay personas que quieren ver milagros extraordinarios, y créame que no los va a ver hasta que no aprenda a apreciar el milagro más grande que tiene este mundo y se presencia cada día, y es el poder amanecer vivo cada día. Si usted no entiende que el amanecer vivo cada día es un milagro y es un soplo de Dios para usted, es una respuesta de Dios para usted, créame que no va a presenciar aquellos milagros grandes que usted quiere palpar en sus manos, que quiere experimentar. Así que si usted empieza a agradecer y a experimentar y a elevar su conciencia espiritual
acerca de todo lo bueno que es Dios con usted y recordar todo lo que ha hecho, eso usted lo tiene que llevar a permanecer en el fuego. Y estando en el fuego, va a estar en el calor de la presencia de Dios. Y que por cualquier mensaje de desgracia, que cualquier mensaje de amenaza, tristeza, cualquier mensaje que quiera bloquearlo, detenerlo, o aún peor, hacerlo huir o correr a esconderse en una cueva, hoy quiero que entiendas que dándole la espalda a la situación y a los problemas no se solucionan. Hay que seguir de frente y agarrados de la mano de Dios. Dios tiene un propósito especial con cada uno de nosotros. Muchos hemos descifrado algunas cosas que haya hecho Dios en nuestras vidas. Nadie por completo, porque entender la voluntad de Dios realmente es muy compleja. Porque aún escrito está en su palabra, mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y a veces cuestionamos ciertas cosas que pasan en nuestra vida. No entendemos. Lo único que te quiero invitar no es a cuestionar, es a aceptar y dejarte guiar del Espíritu Santo de Dios. Porque seguramente yo no tendré respuesta para tantos cuestionamientos que tienes tú. Al igual que tú, seguramente no tendrás respuestas para varios cuestionamientos que tengo yo. Lo único que sí podemos hacer es aceptar la voluntad de Dios, creerle, no dudar y decirle que siga haciendo su obra perfecta en nuestras vidas, que siga cumpliendo su propósito perfecto en nuestras vidas. La voluntad de Dios es indescifrable. Hoy tenemos algo en las manos, mañana no lo tenemos. Seguramente algo que no teníamos, ahora lo tenemos. Personas que llegan, cumplen un propósito y luego se van. Personas que nunca estuvieron, llegan y se quedan para toda la vida. Entender a Dios es imposible, mas por su Espíritu Santo que habita en usted y que habita en mí, que es quien nos ha llevado y nos ha motivado a conectarnos y aún a permanecer en esta transmisión, es aquel que nos va a descifrar ciertos movimientos que va a hacer Dios a favor nuestro. Y aunque muchas veces ciertos movimientos no sean agradables para nosotros, nos produzcan dolor, nos produzcan muchas veces temor, créame, que Dios no crea las situaciones, mas sí las utiliza para nuestro propio bien. Recordemos que el hombre es libre de sus actos, pero esclavo de sus consecuencias. Tenemos la completa y absoluta libertad de poder decidir si es a derecha o es a izquierda, si quiero regresarme por el camino o definitivamente seguir avanzando. Y a través de nuestra voluntad podamos entender la perfecta oración que nos enseña a hacer Jesús, y es el Padre Nuestro, en donde una frase célebre del Padre Nuestro nos enseña a Jesús a orar diciendo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. En otras palabras, comenzar a pedir por la voluntad de Dios. Entender de que tenemos una voluntad imperfecta, que nos podemos equivocar como seres humanos imperfectos que somos, pero cuando sin miedo alguno le decimos a Dios: Padre, haz tu voluntad en esta relación, haz tu voluntad en estos negocios, haz tu voluntad en esta circunstancia, situación específica. Créame que todo lo que pasa allí no es que Dios lo produzca, porque lo produce es el ser humano, pero Dios, independientemente de lo que se genere, Él lo va a utilizar a favor suyo. Y si usted hoy entiende esto, va a entender que a los que aman a Dios, como usted y como yo, todas las cosas que nos suceden en la vida son para bien. Aunque muchas de ellas sean situaciones desagradables, procesos dolorosos, tiempos a solas, en silencio,
para pensar, para reflexionar, aún muchas veces para llorar. Nadie quiere sufrir, pero es en los desiertos donde aprendemos las lecciones inolvidables. Es en los desiertos donde aprendemos las lecciones que nunca se olvidan porque vinieron acompañadas de dolor. Familia, somos amistad, así como le pasó al profeta Elías, que luego de ver descender el fuego de Dios y consumir este holocausto, y luego recibir un mensaje que lo detuvo, lo llenó de temor, de pavor, a tal punto que le tocó huir y esconderse de un lugar a otro hasta llegar a una cueva. Quiero decirte que si has experimentado una respuesta de Dios, que si has experimentado un milagro de parte de Dios, no importa si no es fresco de hoy, de ayer, de hace una semana, o de hace un mes, o de hace un año, quiero decirte que Dios sigue contigo. No importando que muchas veces no lo escuchemos, no lo sintamos, no lo veamos en muchas situaciones de nuestra vida. Lo importante es que puedas seguir creyendo y puedas seguir avanzando. Hemos pasado muchas veces de ver los milagros de Dios a incredulidad. Hemos pasado de presenciar la provisión de Dios para nuestras vidas, para nuestras mesas, por angustia de necesidad, temores repentinos, calamidades y preocupaciones que aún no han sucedido, que hoy muchas personas no duermen, personas que sufren por cosas que no han sucedido. Hemos palpado la protección de Dios para nuestras vidas y lo hemos convertido muchas veces en sensaciones de temor, de muerte e inseguridad. Hemos experimentado la sanidad de Dios en nuestros cuerpos y muchas veces tememos por alguna enfermedad que escuchamos de un tercero. Recuerda que el Espíritu Santo de Dios está sobre ti y está sobre mí. Y nuestra misión en este mundo no se puede detener. Y eso es lo que precisamente quiere, desea el enemigo. No hablemos mucho de él, porque no se va a aparecer a ninguno de nosotros vestido de rojo, con cuernos, dientes filosos, a asustarnos. Él no se aparece así. Él se aparece de muchas otras maneras. Tiene cantidades de máscaras y disfraces. Muchas veces aparece a través de amistades, entre comillas, invitaciones, situaciones, propuestas y aún personas. Porque así como Dios y su Espíritu Santo guía a muchas personas, así también el espíritu maligno también envía mensajes a la mente y controla a personas para hacer atrocidades. Y de allí es que nacen el sinnúmero y sin cantidad de situaciones aberrantes que existen en este mundo, el cual hoy es muy malo. Y la triste noticia es que seguirá no solamente malo, sino peor. Primera de Samuel capítulo 17, 45, David le contestó a su adversario: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Cada vez que sientas que llega un mensaje de temor para tu vida, que te quiera detener, cada vez que sientas que quieres dudar, quiero que mires de frente esa situación, esa circunstancia, aún esa persona, y que puedas entender que no es con fuerza, sino es con su espíritu. Y todo lo que hagas de hoy en adelante, hazlo en el nombre del Señor Todopoderoso, que es quien te cuida, que es quien te respalda, que es quien te bendice y que es el que nunca te va a dejar desamparado, desamparada. ¿Cuántos dicen conmigo así es? ¿Cuántos conmigo reciben esa palabra? Todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor Todopoderoso. Isaías 61:1, y con esto comienzo a terminar, así que le pido que se abrochen los cinturones. Isaías 61:1 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Quiero que repitas conmigo
esta gran declaración. A pesar de que yo no la escuche, no importa. Lo interesante y lo importante es esto, que lo puedas repetir en voz alta y que puedas atesorar esta palabra en tu corazón. Repite conmigo: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Amén. Qué gran tarea tenemos todos nosotros, y es no solamente alimentarnos y recibir de parte de Dios. Recuerden que así como el mayordomo fiel, el dueño de la casa, antes de irse, le entregó talentos a 3, a uno le dio 5, a uno le dio 2 y al otro le dio 1. Al que le dieron 5, devolvió 10. Al que le dieron 2, devolvió 4. Y al que le dieron 1, lo guardó. El que tiene y administra, se le da más. Aunque tenga poquito, pero administre, se le da más. Pero al que no tiene, o tiene poquitico, y no sabe administrar, oído a esto, aún lo poquitico, lo escaso, lo diminuto, lo insignificante que tú consideras tener, hasta ese poquitico se te es quitado de las manos. La palabra de hoy para tu vida es aprender a vivir en plenitud. Solamente uno nos puede llevar a experimentar esa plenitud, y su nombre es Jesús de Nazaret. Podemos crear muchos placeres en la vida, disfrutarlos. La gran mayoría de ellos, por no decir todos, son placeres momentáneos y efímeros. Es decir, es intentar de agarrar una neblina. Por más que la veas, la disfrutes, al momento de quererla agarrar con tus manos, se va a esfumar entre ellas, se va a escurrir entre tus dedos. Afrontemos todas las situaciones de la vida agarrado de la mano de Dios con mucha fe, de la mano de aquel que hace caer fuego del cielo, de la mano de aquel que te da sustento económico, de salud para tu familia y cada área de tu vida. Puedes disfrutar de muchos placeres, pero recuerda que uno solo es un placer que va a producir en tu vida plenitud. Y plenitud significa que no te haga falta nada. Que a pesar de que no lo tengas todo, no te va a hacer falta nada. ¿Cuántos dicen conmigo así es? Si has recibido conmigo esta palabra en esta noche, quiero motivarte e invitarte muy amablemente a que repitas conmigo estas palabras y le puedas decir a Jesús: Señor Jesús, vamos, repítelo fuerte. Señor Jesús, gracias porque hoy he escuchado este mensaje y reconozco que no proviene de un hombre, sino proviene de ti. A ti, Jesús, te reconozco como el Hijo de Dios y como mi Salvador, el camino, la verdad y la vida eterna. Te entrego hoy mi vida, mi familia, salud, economía, sueños y anhelos, deseos de mi corazón. Lo que he sido, soy y seré. Lo que he tenido, tengo y tendré. Todo sea para tu gloria y tu honra. Te entrego mis planes presentes y mis planes a futuro. Mi vida está puesta en tus manos. Haz tu voluntad y no la mía. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. Este es el motivo de las reuniones cada lunes, y es poder elevar nuestra conciencia espiritual.